Hola a todos, comenzaremos con los conceptos básicos de JavaScript. Para iniciar, me gustaría comentarles que todo lo que trabajamos dentro de nuestra computadora son datos. Crear datos, modificar datos, eliminar datos, todo es datos dentro de la computadora. Información es cuando ella es útil para nosotros y le damos un significado. Los datos son secuencias de bits, o sea, unos y ceros, pero podríamos representarlos como apagado o encendido, un color mate o brillante dentro de un CD, que de esta forma es que se lee la información, etc. Imaginemos que tenemos muchos datos, un montón de unos y ceros. ¿Cómo podemos trabajar con ellos sin perdernos? Para poder trabajar con ellos, estos se agrupan, y a estos grupos se llaman valores. Los valores pueden ser un número, una letra, un conjunto de letras que sería una palabra, etc. Vamos a ver algunos tipos de valores. En JavaScript hay 6 tipos. Nosotros vamos a ver por ahora 3, que serían numéricos, cadenas y booleanos. Tipos de valores. Los numéricos, como es de pensarlo, son los números. Podemos encontrar los números enteros, números reales, decimales, y puede ser 1, 2, 9, 100, menos 5 o el número pi. Tenemos también las cadenas. Las cadenas son estructuras ordenadas formadas por caracteres. Un carácter es una letra. Por ejemplo, digamos aquí vida está formado por 4 caracteres, V, I, D y A, y el conjunto de estos caracteres se le llama cadena. Encontramos también los valores booleanos. Esto nos marca falso o verdadero, que sería true o false. Vamos a hacer algunos ejercicios para mostrar cómo utilizamos estos tipos de valores y qué podemos hacer con ellos, sus operaciones básicas. Para hacer estos ejercicios no utilizaré CodePen, ya que tendríamos que utilizar la consola del navegador. Y por supuesto, la consola del navegador es muy pequeña, la letra está muy pequeña. Tendríamos que utilizarlo de esta manera. Entonces lo realizaré en este intérprete en línea, que pueden utilizarlo para hacer pruebas. Entonces vamos a comenzar con los valores numéricos. Tenemos 5 operaciones que podemos realizar con ellos: suma, resta, multiplicación, división y módulo. Veamos cómo se trabaja. Comenzaremos con la suma. La suma es muy sencilla, se utiliza el operador que utilizamos siempre, el signo más. Muy bien, si nos damos cuenta tenemos el resultado 9. La resta de igual forma podemos realizarla, tenemos los números negativos. Podemos realizar multiplicaciones, división, por ejemplo la división 10 dividido 5 nos da 2. Y tenemos una operación más. No sé si ustedes tendrán conocimiento de esta, se llama módulo y se trabaja con el signo de porcentaje. Esta operación nos muestra el residuo de nuestra división. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Tenemos aquí la división 10 dividido 5, que el resultado es 2. Pero el residuo de esta operación es 0, ya que es una división exacta. Vamos a comprobar 10 módulo 5 y nos muestra 0. Esta operación es muy importante. Podríamos utilizarla en ejercicios como para averiguar quién es número par, quién es número impar, números primos, etc. Por ejemplo, en el caso de los números pares, podríamos ver que va a ser número par cualquier número que dividido 2 nos dé como residuo 0. En el caso de los datos numéricos podemos realizar diferentes operaciones. Podemos utilizar paréntesis. Por ejemplo,
dividido 4 nos muestra el resultado. Podemos agruparlos de diferente manera. Para trabajar con las cadenas tenemos dos opciones. Trabajarlas con comillas dobles o comillas simples. Realmente por ahora, no tiene cuál sea mejor, si trabajar con comillas dobles o simples. Más adelante veremos algunas funciones y algunas recomendaciones que nosotros les damos para trabajar con las cadenas. Por ahora podemos utilizar cualquiera de las dos. La única operación que tenemos respecto a las cadenas es la concatenación, que se representa con el signo más. La concatenación nos permite unir palabras, o bien, como su nombre lo indica, concatenarlas. Por ejemplo, hola TDS. Enter, nos ha unido la palabra. A veces tenemos, por ejemplo, que representar una cita o una frase. A veces nos surge problemas como el siguiente, que nosotros queramos colocar hola y entre comillas yo quiero colocar TDS. No me devuelven una respuesta. Si lo hiciera, por ejemplo, en el navegador, lo voy a realizar ahorita, en la consola del navegador. Presionamos F12 para mostrar la consola del navegador, que sería el intérprete. Nos vamos a consola y lo voy a pegar. Y lo voy a pegar aquí abajo. Por ejemplo, coloco hola TDS. Me dice que hay un error de sintaxis. ¿Por qué sucede esto? Lo vamos a revisar en la consola. En la consola en línea. El problema aquí es de que se interpreta que esta comilla abre, cierra. Aquí hay una instrucción desconocida, porque no puede ser una cadena porque no está entre comillas. Tenemos una cadena vacía, abre y cierra. ¿Qué solución podemos darle a este problema? Existen dos soluciones. La primera, colocamos comillas dobles y dentro de nuestras comillas y dentro de la cadena colocamos comillas simples. O podemos hacerlo al revés, comenzar con comillas simples y colocar comillas dobles adentro. De esta forma nos muestra nuestro resultado. Vamos a copiarlo. Si lo realizamos en la consola del navegador, veremos lo siguiente. Vemos que no hay ningún problema. Vamos a continuar con los valores booleanos. Estos valores pueden ser true o false. Por ejemplo, true o false. Muy bien. Tenemos diferentes operaciones que nos devuelven estos valores. Vamos a realizarlas. Por ejemplo, los símbolos relacionales mayor que, menor que, igual, menor igual, etc. Hagamos unos ejemplos. Por ejemplo, si digo que 5 es mayor a 9, ¿esto es cierto o es falso? Es falso, por supuesto. Entonces vamos a ver qué nos devuelve el intérprete. False. Si decimos de que 7, si nos damos cuenta, utilizamos dos signos iguales para decir este es igual a este, debido a que un solo igual es para asignar variables. Lo veremos más adelante. Pero entonces decimos que 7 es igual a 7. ¿Esto es cierto o es falso? Es cierto. Vamos a ver qué nos demuestra el intérprete. True. Y así podemos realizar diferentes ejercicios. Existe un valor que no lo agregué aquí, que es el no numérico. Es el siguiente. No es un número. Este es el único valor que si yo coloco num es igual a num,
me resultará que es falso. Porque no es un número, significa que es cualquier otra cosa. Y ese cualquier otra cosa no necesariamente es este otro cualquier otra cosa. Parece extraño, pero así funciona. Es el único valor que nos va a dar false si lo comparamos entre ellos. Existen operadores lógicos, estos los verán en matemática, como AND, OR y NOT. Y, o y no. Vamos a trabajar con ellos. Y será verdadero cuando las dos expresiones sean verdaderas. Pues vamos a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, decir 8 es igual a 8. Para representar y se hace con doble signo. Con el doble signo de y. Entonces decimos 8 es igual a 8 y 7 es menor o es mayor a 3. Esto me va a resultar true. Ahora bien, si coloco 8 es igual a 9 y 7 es mayor a 3, uno de estos resultados es falso. Entonces, como les comentaba, para que y sea cierto, los dos valores, las dos operaciones tienen que ser ciertas. Veamos, me muestra false. Si las dos operaciones son falsas, por ejemplo, le digo que 7 es igual a 9 y 8 es igual a 8 y es igual a 3, digamos, me va a sacar false, porque de ninguna forma es cierto. Ahora trabajaremos con OR. Con OR. Para que el operador lógico OR sea verdadero, sea true, cualquiera de las dos opciones tiene que ser cierta. Por ejemplo, tenemos 9 es igual a 9 y 6 es mayor a 0. Si las dos son ciertas, me va a mostrar true. Ahora veamos, 56 es mayor a 89 o 8 es igual a 10. Me va a sacar false. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos son verdaderas. Si colocamos si colocamos 90 es mayor a 0 o 10 es igual a 4, una de estas operaciones es verdadera. Entonces, con una que sea verdadera, nuestro operador lógico nos va a mostrar verdadero. Y la última, que sería not. Esta es muy sencilla. En este caso, por ejemplo, si yo coloco no true, me va a mostrar false. Si muestro no false, me mostrará true. Es como una contradicción. Muy bien, con estas operaciones podemos realizar diferentes cosas. Serán muy útiles para más adelante.